Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que usted quiso conectarse en esta mañana con lo que es el culto del Señor. Y también damos gracias a Dios por la oportunidad y de tener estos medios para poderlo hacer. Voy a pedirles que por favor inclinen su cabeza y tengamos una palabra de oración. Padre, muchas gracias por este nuevo día que nos permites vivir, por el privilegio, Señor, de podernos levantar, tener fuerza, tener salud. Los que tienen trabajo, Señor, tú los cuides, tú los guardes. Permita, Señor, que todo lo que se haga en esta hora para ti, Señor, te alabe, te adore, te glorifique y exalte tu santo y maravilloso nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque has puesto todos los elementos para que podamos vivir, Señor. El aire, el sol, la lluvia y todas estas cosas, Señor, como hijos tuyos, agradecidos, te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, les invito a que busquen en la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Marcos. Vamos a ver el capítulo 5, el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En cuanto lo vio: te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a continuar con el culto. Usted prepárese para cantar y para adorar el nombre del Señor, y también para recibir la palabra en esta mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener
cielo es mejor. La dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Buenos días, amados hermanos. Que la gracia de Dios nos acompañe el día de hoy. Es un gozo y un privilegio dado por Dios que podamos volver a encontrarnos un domingo más, meditando y reflexionando en la palabra y siendo parte de este culto, un culto virtual, pero no por eso menos importante, de mucho valor. Es un tiempo para darle culto al Señor, como cada domingo lo hacemos. Así que es mi oración para que hoy tengamos un espacio maravilloso y que Dios nos bendiga en gran manera. Así que les invito a todos a estar alegres, gozosos y con una gran ansiedad y deseo de estar en la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar un momento. Dios del cielo, te pedimos el día de hoy que nos bendiga y damos gracias y que tu amor sea maravilloso en nuestras vidas. Bendícenos con tu palabra que la vamos a predicar y con todos nuestros programas que vamos a tener el día de hoy. Glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya la lectura fue leída. Yo voy a tomarme hoy de los versículos 1 al 9 de Mateo 5. Mateo 5, del 1 al 9, para tener una reflexión. Como ustedes pueden ver, ese texto está en lo que se llama las bienaventuranzas, o que conocemos como las bienaventuranzas. Jesucristo estaba en un monte, estaba un grupo de personas grandes, Él se retiró y los discípulos fueron a sus pies y Él empezó a enseñarles y a decirles estas bienaventuranzas. Parece que después se fue yendo la gente y terminó hablándole a todo el grupo. La palabra bienaventurado pues es una palabra que indica
bienestar, que indica dicha, que indica como realización. Entonces, vamos a dar por sentado para empezar a estudiar las bienaventuranzas que vivirlas, vivir esa enseñanza, a vivir lo que Jesús nos dice, pues nos va a traer bienestar y nos va a traer una vida de realización. Estos capítulos de Mateo, del 5 al 7, contienen lo que podríamos llamar la ética del reino de Jesús. Y es lo que se llama el Sermón del Monte. Aquí está plasmado las enseñanzas principales de Jesús acerca de cómo vivir la gente del reino de Dios. En ellos están lo que se espera que hagan los seguidores de Jesús. Creyentes deberíamos de leerlo probablemente a menudo o leerlo detenidamente, porque de ella nos alimentaríamos para vivir los valores del reino de Dios. Forma parte de lo que se llama el Sermón del Monte, como ya lo hemos dicho, y contiene, yo diría, un buen resumen del Sermón del Monte. Podemos ver en las bienaventuranzas cómo se desarrolla gradualmente, muy importante esto, la vida de un creyente, desde que se convertiría hasta vivir la ética, hasta servirle al Señor y hacer cambios profundos en su vida. Hoy lo que vamos a estudiar son dos conjuntos. Las primeras son las que hablan de la relación de la persona con Dios, del ser humano con Dios, o lo que hace que nosotros nos hagamos creyentes. Es interesante que el Nuevo Testamento está lleno de textos que nos hablan de la gracia de Dios y de cómo somos salvos a través de la misma. Sin embargo, estos versículos, el 3 y el 4, principalmente, que vamos a empezar a trabajar en ellos, nos van a hablar de lo que el hombre hace en esta relación con Dios, de lo que el hombre pone. La razón es porque el Sermón del Monte es un escrito donde Jesús enseña a cómo vivir, a cómo comportarnos, a qué hacer, qué deben de hacer sus seguidores, y empezando prácticamente desde los primeros versículos. En Mateo, capítulo 5, versículo 3 empieza con la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza, la pobreza que se menciona aquí, se refiere a una pobreza material absoluta, a una pobreza que obliga a la persona a quedar expuesta a sus expensas de la ayuda, a que la persona no tiene cómo sobrevivir, cómo vivir por sus propios medios. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que por ser pobre uno es dichoso. Jesús lo que está es tratando de llevar esto al plano espiritual. Introduce este concepto y lo aplica a la vida espiritual. Y lo que alude es a la necesidad que debe mostrar la persona de volverse a Dios para reconocer sus limitaciones para hacerlo ser. Cuando la persona se da cuenta de que no tiene con qué presentarse delante de Dios, que es pecador totalmente, y se siente pobre porque es inmerecido de cualquier tipo de ayuda. Es como más o menos como la idea del Salmo 42.1, cuando habla del siervo que llega sediento a las aguas para satisfacer una necesidad grande, ¿verdad? De hecho, la Nueva Traducción Viviente
refleja claramente esta idea en su traducción del texto griego. Pongamos atención a la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción, Dios bendice, dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esto es una muy buena traducción, porque eso es lo que está enseñando este versículo. Son gente que se da cuenta de sus limitaciones, se da cuenta de su falta de méritos y que no tiene con qué presentarse delante de Dios. Y es que este es uno de los principios básicos para que cualquier persona llegue a los pies del Señor. Es reconocer que no tenemos cómo, reconocer que estamos limitados y que no hay nada que podamos hacer para sanar nuestra relación con el Señor, ¿verdad? La necesidad de reconocer esta limitación espiritual, volverse a Dios para depender diariamente de Él a partir de esa experiencia, ¿verdad? Digamos que esto es el inicio de que una persona pueda encontrarse con Cristo, ¿verdad? El inicio es reconocer la incapacidad para estar en su presencia. El versículo 4 nos lleva a otro paso más en la persona. Ahora, una situación bastante importante y curiosa en las parábolas es que hay una gradualidad, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay una gradualidad en las mismas parábolas que algunas veces van cambiando hacia un estilo de vida más sublime, más alto, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran. Aquí la dicha es llorar, porque ellos recibirán consolación. Bueno, ¿qué significa llorar? Significa que sufrir es muy dichoso, que los que sufren y lloran mucho son dichosos. Bueno, se podría malentender este pasaje. Por eso es importante tratar de entenderlo a la luz de todo el contexto y el primer versículo. El término que se utiliza aquí en griego y se traduce por llorar es un texto que expresa un gran dolor, un gran sufrimiento. O sea que para entender esta bienaventuranza hay que entender la anterior. Spurgeon, un predicador bautista, decía él, predicando sobre las bienaventuranzas, decía él que el carácter mencionado en cada una de las bienaventuranzas es más elevado que los expuestos anteriormente, es decir, que una parábola está como puesta sobre otra y hay que ir entendiéndola gradualmente. Entiéndase así que para entender quiénes son los que lloran, debemos de entender la pobreza también, quiénes son los pobres, ¿verdad? Y entonces hay que regresar a esos pobres. Y es que el vacío que genera la comprensión de nuestra incapacidad, de nuestra falta de recursos, de nuestra falta de méritos para llegar a Dios, ese vacío hace que nosotros nos sintamos afligidos. Y ahí viene el lloro, por eso es el lloro. Entonces el lloro que menciona Jesús aquí es el arrepentimiento. Es una persona que sintiéndose pobre, sintiéndose sin méritos, entonces llora de arrepentimiento, siente que no puede hacer nada, sufre por no poder hacer nada, entonces empieza a arrepentirse, a experimentar, y eso empieza a darle sentido a aquel ser sediento, sin méritos, que quiere recibir perdón. Las palabras de Jesús no pretenden exaltar para nada el sufrimiento, ¿verdad? No es esa la idea de Jesús, que por medio del sufrimiento se gana méritos para ser salvo. Eso es una idea que algunas veces se ha colado por ahí en la teología de algunos grupos religiosos, y la idea de causarse aflicción inclusive, y de causarse sufrimiento, o que la idea de una enfermedad, o la idea de autolimitarse de ciertas cosas, pues ese sufrimiento
nos va a llevar delante de Dios. No es eso lo que Jesús está enseñando. La dicha no está en sufrir, la dicha está en el consuelo que ofrece el Salvador y en experimentar el perdón de Dios. Y entonces el sufrimiento, que es el arrepentimiento, hace que uno caiga a los pies del Señor. Y si usted no lo ha hecho, sería importante que lo hiciera, ¿verdad? Que usted, después de sentirse pobre, después que también se sienta que llora, que se arrepiente, que necesita de la gracia divina, del perdón de Dios, necesita que Dios lo abrace, usted sentirse amado por Él, querido por Él. Ese es el primer paso. Ese es el paso que nos lleva a la salvación. De hecho, es lo que ponemos nosotros en la salvación. Jesucristo nos salva por su gracia. Él murió en la cruz. Su sacrificio es suficiente mérito para llevarnos a la salvación. ¿Qué debe hacer el ser humano? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, debemos de apropiarnos de eso. ¿Y cómo nos apropiamos? Nos apropiamos cuando nos sentimos pobres en espíritu y sentimos que no tenemos con qué acercarnos al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos de nuestra vida pecaminosa, dando media vuelta, volviéndonos a Dios a través de Jesucristo y a través de su acto redentor y aceptando su perdón y su gracia como único mérito y única forma de ser salvos. ¿Lo hizo usted ya algún día? ¿Ha tomado usted esta decisión? ¿Usted ha decidido por Cristo? Si no, pues hágalo ahora mismo, dígale al Señor, Señor, yo lloro por el arrepentimiento, me siento pobre y que no tengo con qué acercarme a Dios. Hay otro segundo grupo de bienaventuranzas, las que van del 5 al 10 aquí, y estas tienen un grado más allá, dan un paso más allá. En esta, el paso que se dan es que los que ya han sido salvos, los que recibieron el perdón de Dios, entonces empiezan una vida diferente, ¿verdad? Como vemos, estas bienaventuranzas son otro eslabón en la experiencia de una persona con Dios, con Cristo. Bueno, ¿qué hace uno después de que uno reconoce la pobreza y llora? O sea, después de que uno se convierte, ¿qué hace uno? Porque uno empieza una vida nueva. ¿Y cómo es esa vida nueva? ¿Qué aprender en esa experiencia? Entonces, las bienaventuranzas precisamente se refiere a unas prácticas que nos llevan a vivir esa vida nueva. Ahora, digámoslo negativamente, no se refiere a prácticas externas de cuestiones religiosas, no se refiere a eso, ¿verdad? Los judíos eran mucho de prácticas externas. Jesús está hablándole a gente judía, a gente que ayunaba ciertos días, que oraba ciertas horas, a gente que hacía ciertos sacrificios por una cosa, por la otra, que tenía rituales de higiene o aplicados a lo espiritual también, de la base, no la base, las manos, todas esas cosas. No se está refiriendo a eso Jesús. Ni siquiera se refiere a prohibiciones éticas, ¿verdad? Aunque las hay en la Biblia nos llama a no matar, a no robar, a no adulterar, para mencionar algunas de esas prohibiciones que se tienen en la Biblia. Lo que pasa es esto, es importante que lo entendamos. Estos actos son malvados contra otras personas, son dañinos, destructivos contra otras personas. Si nosotros podemos vivir estas bienaventuranzas que están en estos versículos, nosotros no cometeríamos estos actos. Entonces no serían necesarias las prohibiciones, porque no practicaríamos tales maldades, ¿verdad? Entonces, estas nos enseñan, y tienen que ver con personas, nos enseñan a tener relaciones sanas con las personas. Porque la mayoría de pecados de la Biblia, la mayoría,
tienen que ver con ofensas y males que le causamos a otras personas por enojos, por envidias, por querer apropiarnos de lo suyo, por falta de respetar la vida, por falta de respetar lo que tiene. Y entonces, estas bienaventuranzas nos llaman a vivir una vida más tranquila y a parar esto, sino que dedicarnos a vivir teniendo relaciones con las personas, sanas relaciones con las personas. Entonces, veamos la primera, el 5.3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El primer llamado es a ser mansos, que se hace aquí en la Biblia. Jesús enseña aquí sobre la mansedumbre, una virtud no fácil, ¿verdad? No se nos da por naturaleza, ya que somos egoístas, egocéntricos, y esto afecta directamente las relaciones con otros. O sea, no es fácil ser mansos con la gente cuando reaccionamos muchas veces egoístas y reaccionamos rápidamente contra la gente, ¿verdad? Entonces la mansedumbre ya pertenece a un orden más elevado que las anteriores, pues solo llega a alcanzarse cuando se ha experimentado la pobreza en espíritu y el llanto en el corazón. Las dos primeras bienaventuranzas tienen que ver con mi relación con Dios, cómo arreglo yo la relación con Dios. Entonces tienen que ver conmigo. Pero a partir de esta tercera y las que siguen, tienen que ver con otras personas. Tienen que ver con cómo yo me relaciono sanamente con otras personas. Sale a reducir nuestra relación con otras personas. Pues no ser manso para con uno mismo, ¿verdad? O sea, uno es manso para con los demás. Uno no es manso para con uno mismo. Entonces, ¿qué es ser manso en este texto bíblico? Ser manso es una forma de dominio propio que nos da el Espíritu Santo, aunque a menudo se confunde con debilidad de carácter o cobardía. En realidad es una enorme fuerza interior, y ahí subrayen eso. Es una gran fuerza interior que nos impulsa a nosotros, que nos controla a nosotros, para no hacerle daño, para no destruir a las demás personas, más bien vivir en paz con ellos. Entonces, es el gozo que se experimenta al ser uno liberado de la esclavitud rápida de los impulsos de no ser manso, ¿verdad? Y verse uno a merced del Señor. Y somos dichosos y bienaventurados cuando permitimos que el Espíritu Santo controle esos impulsos negativos que llevamos internamente en las relaciones interpersonales. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Pensemos un poquito en aplicarlo, ¿verdad? Podemos empezar a vivir esta bienaventuranza pidiéndole al Señor que controle nuestros impulsos de enojo, de agresividad, de molestias, cuando nos sentimos que alguien nos ha hecho algo o ha hecho algo que no nos agrada, ¿verdad? Eso es muy fácil, ¿verdad? En la vida práctica, cuando uno va manejando y una persona se le cruza y uno tiene ganas de ir con el carro y pasar adelante y ojalá poder decirle algunas cosas, controlar impulsos. El Espíritu Santo nos da la capacidad de controlar impulsos que nos ayuda a meternos en conflicto, porque el problema es meterse en conflicto, ¿verdad? El manso es una persona que evita los conflictos. No es que no habla, no es que no defiende sus puntos de vista, sino que evita el conflicto. Y su propósito no es destruir al otro, ni dañar al otro. ¿Qué dice la segunda bienaventuranza de ese tema que estamos hablando de la ética del creyente? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí viene otra palabra, justicia, porque ellos serán saciados. Ah, caramba, sí, serán saciados, qué bonito, ¿verdad?
Hay una dicha en tener hambre y sed de justicia. Bueno, la justicia es un principio que nos motiva a juzgar, respetando a los demás con la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Algo así sería la justicia, respetar a la persona dándole lo que le corresponde. En toda sociedad, independiente de la ideología o del sistema político económico que predomine, sean problemas de injusticia. Y eso lo vemos en toda parte, no importa el grupo que sea, la justicia siempre se da. Por eso el mensaje bíblico llama una y otra vez a su pueblo a vivir justamente. Y es que Jesús nos plantea una forma de promover Jesús no vino aquí a plantear una forma de vivir la justicia desde el exterior. Jesús más bien nos enseña a que la justicia se empieza en el corazón del hombre después de que ha llorado, después de que se ha sentido pobre, después de que ha llorado, después de que es una persona mansa. Puede ser también un grado más, caminar un grado más, ser una persona justa. Entonces, ni él ni sus discípulos intentaron cambiar el orden social, económico o político establecido. Lo que trataron de hacer es cambiar el corazón de las personas. Y cuando hemos reconocido nuestra pobreza de espíritu y el llanto y nos hemos declarado justos, ¿verdad? El Señor nos declaró justos y entonces nosotros podemos practicar la justicia. Y usa dos necesidades básicas, ¿verdad? Hambre y sed de justicia. Sean no solamente son personas que al verse perdonados, justificados por Cristo, sienten una gran necesidad de actuar rectamente, dándole a cada uno su derecho y dándole a cada uno lo que le corresponde, y no aprovecharse y maltratar a los otros seres humanos, ¿verdad? Esto viene con la salvación, viene con la experiencia con Dios, un deseo de justicia grande. Por ahí me encontré un pasaje muy interesante en Isaías 45:8, y lo tengo en palabra de Dios para todos, porque es una versión muy bella en este pasaje. Es como un pasaje muy poético, hermanos, apúntenlo por ahí y le hagan unas leídas y tal vez le llegue al corazón. Dice el profeta Isaías en Isaías 45:8 que los cielos hagan llover desde lo alto. Qué tremendo, qué poético, ¿verdad? El profeta. Y las nubes derramen justicia. El profeta quería que las nubes derramaran justicia. Que la tierra se abra y brote la salvación. Y aquí ya viene hablando de la salvación. Pero la salvación, dice el profeta, que brote la salvación para que produzca justicia. Yo, el Señor, lo he creado, ¿verdad? Qué tremendo, qué hermoso. Que venga la salvación para que produzca justicia. Si la gente conociera a Cristo y su perdón, si la gente conociera el perdón de Dios, viviríamos mundos más justos. Y nosotros los creyentes, más que nada, Jesucristo nos está enseñando a vivir con justicia. El resultado de una vida quebrantada a los pies de Jesucristo es la transformación del mundo que empieza desde nuestro interior. No vamos a ir a cambiar los gobiernos, no vamos a cambiar los sistemas políticos, vamos a ser justos nosotros, a vivir justicia, y vamos a ir cambiando el mundo, así como Jesucristo. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Bueno, podríamos vivir la justicia entendiendo al otro, reconociendo su historia, su situación de vida. Entonces no maltratar muchas veces al que cobra en estos lugares de los bancos que nos cobran, de las tarjetas, ¿verdad? Que uno maltrata mucho, la gente maltrata mucho, los contadores, ellos hacen un trabajo nada más, no maltratando al que nos atiende. Entonces somos groseros con la gente que nos atiende, la tratamos mal, no somos justos con la gente, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver otra bienaventuranza en Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un eslabón más. El manso, el justo, y ahora el misericordioso. Tanto el Antiguo Testamento, hermanos, como el Nuevo, se habla de misericordia, y es la capacidad de identificarse con alguien al punto de sentir y vivir lo que el otro vive, como adentrarse en la otra persona y entenderlo tanto como si uno estuviera viviendo dentro de esa persona. La podemos entender. En Cristo podemos experimentar esa dicha de entender el dolor, el sufrimiento, lo que la persona está pasando, y entonces podemos ser misericordiosos, acercarnos a esta persona, ayudarle, bendecirle, orar, hacer algo por esa persona, ¿verdad? Aquí, no solamente en la misericordia, no solamente damos perdón, no solamente pasamos por alto la ofensa, sino que tenemos la capacidad de ayudar al otro. Qué tremendo, ¿verdad? Pasamos por alto la ofensa, lo que nos hizo, y podríamos, inclusive nosotros, poder ayudar a la otra persona. Eso lo hizo José con los hermanos, ¿verdad? Ya ustedes recuerdan la historia de los hermanos de José, que lo vendieron, ¿verdad? Y por eso fue a parar allá a Egipto y toda la historia, ¿verdad? Y entonces cuando Jacob murió, los hermanos tenían mucho temor de que Jacob tomara venganza contra ellos, ¿verdad? Y fueron a buscarlo, a hacerle y un montón de cosas. Y José les dice, mire, esto ha pasado para bien, y no solamente los perdona, sino que los restaura y les dice, eso no es nada, sigan adelante y aquí se van a quedar y vamos a seguir viviendo todos juntos, ¿verdad? Esa es la parte bonita de la misericordia. La misericordia puede ser restituida también. O sea, tiene la capacidad de que si alguien ofende, no solamente no le tome en cuenta la ofensa, sino que en una circunstancia podría inclusive ayudar a esa persona, amarlo, ayudarlo en algún momento. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, si alguien le ha molestado, si alguien está con usted con problemas, perdónelo y ofrezca la ayuda, tal vez al vecino, ¿verdad? Con el que tiene problemas, que el agua, que las hojas, que el muro, muchas veces todas estas cosas que pasan entre vecinos, y a veces hay vecinos que para uno son incómodos, ¿verdad? Pero bueno, empiece a ayudarle, no sé, haz algo. Puede ir a hacerle un trabajo, tal vez pueda regalarle una comida, tal vez pueda, si usted cocina bien, darle una comida, y con eso le puede ayudar. La otra bienaventuranza, otra escala más allá, los limpios de corazón, bienaventurados son, porque ellos verán a Dios. Aquí está hablando de los limpios de corazón. Y limpios de corazón no es gente sin pecado, no es gente que no comete errores o que no comete pecado. El concepto de limpieza o pureza del corazón se encuentra a lo largo del mensaje bíblico. A menudo se compara con la pureza del oro y la plata. Y aquí es lo que no está mezclado. El oro es puro si no se mezcla, la plata es puro si no se mezcla. Algunas veces la gente mezcla algunos materiales y ya no hay pureza. Entonces, limpio de corazón es una persona que no está mezclada, que es auténtica, ¿verdad? La idea era cuidar que algo se mantuviera sin mezcla, y en el relato de hoy nos amplía el significado. La intención del corazón de la persona es limpio de corazón cuando de su interior brotan malos deseos, pensamientos egoístas ni intenciones destructivas hacia otros. Cuando nada de esto pasa, es limpio de corazón. Es limpio de corazón.
En nuestro diario vivir nos encontramos con personas con mente un poco corrompida, que fácilmente se burlan de otros, encuentran morbo en todo, hacen bromas de doble sentido y sus conversaciones son vulgares, soeces, todo esto, porque el corazón no está limpio. La bienaventuranza de que habla el texto habla de limpieza de corazón que mantiene libre de las impurezas, de los deseos corrompidos, de los deseos dañinos que afectan el diario vivir. Esto es un llamado a buscar la dicha que se siente de ser una persona íntegra, una persona sin mezclas, que camina íntegramente, una persona sincera. Esa palabra es muy interesante, la palabra sincera. Me puse a buscar un poco la etimología de esa palabra y había varias posiciones. Me llamó la atención porque una es de por allá, en el siglo XVIII, en Francia, que hacían muchas estatuas de oro y las vendían, las pulían y las vendían, y se encontró que alguna gente hacía estas imágenes y entonces las revolvía el oro con otros materiales y entonces al revolver, pues el material no era compacto y quedaban algunas bolladuras o huecos. Y entonces ellos usaban una cera especial que tenía como el color dorado del oro, la pasaban, la pulían, y entonces fácilmente engañaban a los compradores, ¿verdad? Que no era conocedor del tema. Entonces, cuando habían lugares donde vendían imágenes de oro y de oro puro, ellos decían, vendemos estatuas sinceras. Lo que quería decir es que no estaban mezcladas, ¿verdad? Y nosotros debemos ser creyentes sinceros, o sea, que no nos hayan puesto la cera para cubrirnos ahí la cristiandad, que no nos echemos cera para que nos vean ahí medio apenas, ¿verdad? Sino que de verdad en nuestro corazón tengamos esa sinceridad, o seamos íntegros. Es lo que cuesta más en la vida cristiana, ser íntegro. Ser íntegro significa ir caminando uno de acuerdo a lo que cree, y nosotros creemos los valores del reino de Dios. Somos limpios de corazón cuando somos gente íntegra, gente sincera. ¿Cómo se puede aplicar esto? Claro que se puede aplicar, ¿verdad? Honrándonos los compromisos. Cuando yo me comprometo con un dinero prestado, yo se lo voy a pagar en una fecha y se lo pago, y si no lo pago pongo la cara y voy y ya pido un tiempo más si no puedo pagarlo para honrar esa deuda. Eso es ser uno sincero, ser auténtico, o sea, no trampear para que la gente le dé dinero y después no pagárselo, o no pagárselo en una fecha, o no pagárselo todo. Todas esas trampas que ustedes conocen por la falta de integridad. Por último está el término de pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El término pacificador proviene de la palabra hebrea shalom, ¿verdad? Y ustedes han oído hablar mucho. La gente saluda por ahí, algunos espirituales dicen shalom, para decir paz, ¿verdad? Los judíos la usaban para saludarse, para desearse la paz, ¿verdad? En Medio Oriente se usaba esta palabra de esa forma, en un sentido, Jesús la utiliza muchas veces en este sentido, pero Jesús le da un significado más profundo en esta bienaventuranza, ¿verdad? Parte de la idea de que una persona que se encuentra con Dios se encuentra con sí mismo, tiene un bienestar interno, tiene una tranquilidad interna, y a eso Jesús le llama paz, a la tranquilidad interna, a esa capacidad que tiene el creyente de caminar internamente de manera tranquila, sin que fácilmente se ofusque, sin que fácilmente
se salga de sus líneas, sino que siempre tenga esa paz, que la refleje, ¿verdad? Aquí, igual que la justicia, Jesús nunca hizo campañas para pacificar el mundo, para que no hubieran guerras, ni los apóstoles, ni los discípulos cuando estuvieron predicando acá en la tierra, nunca fue el tema de ellos andar cambiando el mundo para que hubiera paz, ¿verdad? En el nombre de la paz se hacen muchas cosas, ¿verdad? Algunos que la buscan, que la promueven y evitando guerras, otros que en el nombre de la paz también hacen guerras. La paz es compleja y la manosean mucho, pero desde el punto de vista de Jesús, la paz es ese gozo interior que hace que la persona camine con bastante equilibrio y tranquilidad en la vida, y eso lo refleja a los demás y así se relaciona con los demás. Entonces el creyente es un portador también de paz. De esa manera se convierte en un portador de paz, un pacificador. Aquí pacificador no es vaya usted como creyente a ver cómo arregla conflictos. Aquí pacificador es, si usted es hijo de Dios, tenga una paz tan grande que esté promoviendo la paz. No es buscar autoayuda desde libros de superación para tener paz. Es que la paz de Cristo de verdad se apropie de nosotros, ¿verdad? Y entonces los creyentes empiezan a pacificar el mundo. Esto nos motiva a buscar la dicha de los que habiendo encontrado la paz, viven relaciones sanas, cierran brechas que habían dejado atrás y empiezan a vivir diferente. ¿Y cómo se vive la paz? Bueno, primero tratando de evitar el conflicto, ¿verdad? Tratando de tener cierta cultura adecuada y tratar bien a las personas, ¿no? Los gritos, por ejemplo, los gritos hay que desecharlos, empezando desde la casa, ¿verdad? Que muchas veces nos falta esa capacidad de no gritarle a la esposa, a los hijos, gritamos, a las mamás por cansancio, por muchas frustraciones, gritan a los hijos. Eso no refleja paz, refleja en la persona algo diferente que no es paz. La paz es diferente, no gritarle, no le grite al chofer, no le grite a los choferes, no le grite a la gente, no la maltrate, transmita paz, que la gente donde usted llega sienta que hay algo interno en usted y que es que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, está en cada uno de nosotros. Ahora, en resumen, aquí tenemos dos tipos de parábolas, las que nos llevan a la conversión y las que nos enseñan a vivir en el reino de Dios, amando a las personas, relacionándonos sanamente con los seres humanos, y las que nos llevan a tener una vida de bienestar y propósito, ¿verdad? Porque todo esto, por eso son bienaventuranzas, por eso son dichas, por eso son alegrías, por eso son gozos, hermanos, por eso es algo tan especial, porque todo esto es en beneficio nuestro, es para que nosotros podamos vivir bien, para que podamos tener bienestar, un estilo de vida, de acuerdo a los valores del reino. Lo que trae es realización, felicidad y bienestar a la vida de todo ser humano. No seamos creyentes que andamos en conflicto, que andamos en enredo, que andamos, en vez de generar paz, que creamos desorden. No seamos estos creyentes. Estas 5 bienaventuranzas nos dicen la ética del reino. La ética del reino tiene que ver con personas, tiene que ver con que nos llevemos bien con las personas. Entonces, ahí el resto va a estar bien, porque no va a haber adulterio, no va a matar, no va a robar, o sea, va a amar solamente. Y entonces todo va a estar bien. Hermanos, que Dios les bendiga con la palabra de hoy y que el Señor Jesucristo ponga en su corazón el deseo de decir: quiero vivir de acuerdo a los valores de mi Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén.
Lo que les puedo decir de esta canción es que es preciosa, así que los invito a que ustedes puedan cantar esta canción conmigo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hermano, hermana, nos gozamos con la palabra, nos gozamos con los cantos, con todo lo que se ha hecho y se pretende hacer para la honra y gloria del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos hacerlo domingo a domingo y estar juntos un ratito ahí, aunque sea virtualmente. Voy a invitarle a que usted prepare sus elementos para celebración de la cena, los tenga ahí a mano para que podamos celebrarla juntos. Voy a invitarle a que busque en 1 Corintios capítulo 11 y leamos del 23 al 26. La institución de la cena del Señor. El apóstol Pablo nos deja esta enseñanza. Dice, porque yo recibí
del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios le bendiga, hermano. Bueno, hermanos, qué bendición ha sido todo el culto de hoy. Y gracias por la participación de los hermanos que nos han ayudado con la música, con la lectura, con la dirección. Y que la gloria sea para el Señor y una bendición para todos ustedes. Y como todos los primeros domingos, pues hoy nos toca también celebrar la cena del Señor. Así que vaya y busque por ahí los elementos, un pan, un vino, algo ahí que represente el vino, el pan. Y en este momento vamos a tener la celebración de la cena. Recordemos que en la cena hay dos cosas importantes que siempre debemos de valorar. Una, el significado de la cena. La cena no es para perdonar pecados. La cena es para recordar que Jesucristo murió en la cruz y agradecerle. Ese es el propósito de la cena. Recordar que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nos dio salvación y darle gracias por eso. Y lo segundo importante, recuerde que la cena también nos recuerda el amar a las personas, el tener comunión con los hermanos. Por eso se llama comunión también. La Iglesia Católica nos robó este término, pero sí existe. Si Pablo lo menciona en Corintios, la comunión, la cena del Señor es la comunión de los creyentes también. Entonces, saquemos un momento en este retiro de comunión y piense usted en alguna persona que tal vez esté pasando una situación crítica de falta de trabajo y ore por ella. Ore, saque un ratito para orar ahí. O alguien que esté enfermo, o alguien que esté en una dificultad, o alguien que esté pasando una prueba, lo que sea. Piense y ore por esa persona. Gracias, Señor, por poder orar por los hermanos y por personas que conocemos en un acto de comunión tan especial, mi Dios. Vamos a celebrar la cena y estamos contentos de poder hacerlo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar el pan. La palabra del Señor nos indica que cuando Cristo iba a ser entregado, antes de ser entregado, se reunió con los discípulos en lo que era la famosa cena pascual, y ahí instituyó lo que hoy nosotros celebramos como la cena del Señor. La cena del Señor no es una continuación de la cena pascual, no es una nueva interpretación de la cena pascual, no, la cena del Señor es algo nuevo, y por eso nosotros no lo hacemos como lo hacen los judíos. La cena del Señor nos va a significar que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y somos agradecidos con eso. Al comer este pan estamos recordando eso y estamos siendo gratos hacia el Señor también. Comamos el pan. Bueno, también dice la palabra del Señor, que después de este acto tan maravilloso, Jesús tomó la copa y les dijo a ellos,
Este es un nuevo pacto en mi sangre. Hace eso todas las veces que le bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto de salvación es a través de Cristo. Es un nuevo pacto, no es el antiguo pacto. No es un seguimiento del pacto antiguo tampoco. Es un nuevo pacto. Tomemos la cena recordando que nosotros somos parte de ese pacto, que pudimos obtener salvación por su gracia. Tomemos la cena. Bien. Bien, hermanos, damos muchas gracias a Dios por la participación de nuestros hermanos, ustedes que nos están viendo y han estado participando todos juntos en esta actividad tan especial. Vamos a las diferentes clases de escuela dominical. Ahí en el pie comunitario están los diferentes enlaces donde usted puede entrar a su clase. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.